Presentamos Entrevista. Siete de la mañana, 18 minutos. Saludamos al exministro de Finanzas, el economista Fausto Ortiz. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Desembolsos del Fondo Monetario Internacional. Prácticamente, ayer entiendo que fue el del 2.000 millones de dólares. Entiendo que el próximo año se vendrán más desembolsos, pero ¿qué realmente ocurre con todo este dinero? Sí, esto no forma parte de los 4.000 millones que tenía que recibirse en este año, que empezaron en octubre del 2020 a recibir el Estado por el nuevo programa. Para el próximo año, el 2021 y 2022, están pendientes todavía 2.500 millones de dólares, unos 400 millones trimestrales. Se prevé que va a empezar a entrar el próximo año a partir de mayo, es decir, que este gobierno todavía recibe 400 millones de dólares del Fondo Monetario y el siguiente gobierno recibirá los siguientes 2.000 millones. Eso va a significar que el país termine con menos atrasos de lo que hubiera podido terminar si es que no recibiera los 4.000 millones del Fondo Monetario. Los 4.000 millones del Fondo Monetario compensan casi que la totalidad del impacto en el presupuesto del Estado por la pandemia y la cuarentena. Mire que perdimos como en impuestos una suma algo así como 2.500 millones de dólares en este año, y en petróleo otra cantidad como 1.500 millones de dólares, es decir, que suman 4.000 millones de menos ingresos que han sido compensados íntegramente con el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Compensados, pero que significa deuda definitivamente. Sí, pero al final del día, si usted tiene una crisis en su hogar o una crisis en la empresa de la magnitud que hemos tenido nosotros este año, la deuda sirve, y si la deuda es a 10 años plazo, y si la deuda es a una tasa de interés menor al 3%, también colabora para el bienestar, en el ejemplo, para la familia o en la situación para la empresa. El tema del endeudamiento ayuda cuando hay una situación como la actual, pero ayuda mucho más cuando la tasa es baja. Ahora, todo esto reflejaría que de alguna u otra manera el actual gobierno y el que podría venir, mejor dicho, el que venga, tiene que mantener esas políticas o esas mismas herramientas, por llamarlas así, para poder tener ese acercamiento con los organismos multilaterales de crédito. Lo que el fondo dice, que ojalá el nuevo gobierno pueda mantener el mismo norte. Es decir, ¿cuál es el norte? La reducción del déficit fiscal, que hoy día terminará en el año 2020 en una cifra cercana al 7,5% de Producto Interno Bruto, y que el otro año podría estar en 4 puntos de Producto Interno Bruto. Y si bajar el déficit fiscal implicará tener que ir a buscar menos deuda cada vez. Y el Fondo Monetario y el gobierno dicen, ojalá tengamos un superávit fiscal a la vuelta de 3 o 4 años. Y ese norte es el que tendría que evaluar el siguiente gobierno si es que quiere mantenerlo. ¿Cómo lo va a mantener? Es potestad de cada gobernante, de cada equipo económico que pueda trabajar. El fondo plantea como alternativa la posibilidad de incrementar 2 o 3 puntos del IVA para el año 2022, pero eso tendrá que evaluarlo el nuevo gobierno, dado que no hay nada que lo force al gobierno siguiente a tomar una u otra medida económica. Este tema de las normativas que se tendrían que aprobar, una de ellas la de anticorrupción, la de ley de extinción de dominio, en fin, son reformas que de alguna u otra manera le permiten al Ecuador acceder a estos préstamos del Fondo Monetario, ¿o no? Totalmente sí, es decir, el gobierno se comprometió a varias cosas. Uno, a manejar de mejor manera las cifras fiscales y cumplir ciertas metas que se llaman cuantitativas. Otro compromiso fue entregar recursos a los más necesitados en unas metas también cuantitativas y cualitativas. Y al final también algunos compromisos adicionales, como la ley anticorrupción, como la ley del Código de las Finanzas Públicas, que también fue ya aprobado, como el Código Monetario Financiero, que tendrá que presentarlo seguramente en la Asamblea el próximo año, y se comprometió también a dejar bosquejado, bastante bien rayado, lo que tiene que ver con la política tributaria, para que el siguiente gobierno la tenga a la mano, la evalúe y si le parece adecuada, le incorpore sus modificaciones y la presente allá
por fines de año, octubre o noviembre. Es fundamental la reforma tributaria. Fundamental porque eso podría ayudar a bajar ese déficit fiscal, pero el gobierno tiene la posibilidad, el nuevo, de decir, no quiero reforma tributaria porque tengo este plan mágico que va en la misma dirección. Pero también es fundamental reformas laborales. Sí, era mucho más claro en el programa del Fondo Monetario anterior, que señalaba reformas laborales en proceso. En este programa no es una cosa relevante de hacerlo. Y veamos que el Fondo Monetario del gobierno, de los 6.500 millones que es el programa, ya entrega la mayoría de los 4.000 millones en este puro arranque, lo cual pasa el mensaje muy claro de que el Fondo Monetario lo que vino a trabajar con el país es a cumplir un rol casi que de prestamista de última instancia. Veo que te estás hundiendo, ahí va tu salvavidas bastante grande y aprovéchalo. Cierre económico del Ecuador en este 2020, negativo, al máximo. Igual que el resto del mundo, una economía que va a caer 9%, eso no es distinto a lo que va a pasar en países que iban muy bien como Perú, países que iban muy bien como otros en América o en Europa. La parte más compleja, Javier, la parte más compleja que tenemos que vivir los ecuatorianos es el futuro, porque algunos países que cayeron drásticamente 6, 7, 9% se recuperarán a la vuelta de 1 o 2 años. ¿Y en el caso de Ecuador? Nos va a tomar entre 4 y 5 años. Esa es la parte más complicada, porque si Ecuador crece en el 2021 algo así como 3%, y los siguientes años el crecimiento puede ser entre 1 y 2%, significa que estamos sin el empuje que requiere la economía para poder crecer y llegar rápidamente a los niveles del año 2019. Esa es la parte más dura, y eso y hay que estar claro, el empuje no lo puede dar el gobierno, el empuje lo tiene que dar el sector privado, lo tiene que dar las personas, los trabajadores, los emprendedores, para sacar el país adelante. Economista, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Una feliz Navidad. A usted también, Javier, feliz Navidad a usted y a los oyentes de Telegram.